Quiero presentar a mi amigo, que en realidad es consultor actual de la sección de plástica y órbita del servicio de ojos del Hospital de San Isidro. Entonces, él nos va a hablar ahora en estos minutos de imágenes, que esto es algo que cuesta bastante y todos los que se empiezan a familiarizar con estas patologías les cuesta mucho interpretar imágenes. Bueno, gracias Juan, gracias a Poen por la invitación. Bueno, vamos a tratar de un poco simplificar esto de imágenes. Es un tema un poco denso, ver las imágenes, y la idea es simplificarlo para que por lo menos se lleven lo básico que tienen que ver cuando tienen un paciente y tienen una imagen adelante suyo. Bueno, cuando uno habla de imágenes en órbita, podemos considerar cualquiera de todas estas imágenes que podemos tener. Las principales, por supuesto, va a ser la tomografía y la resonancia. La RX tiene una pequeña importancia. La ecografía, si tenemos un ecógrafo, lo bueno que tiene la ecografía es que podemos tenerlo casi todos los oftalmólogos en los consultorios, pero tiene una limitación que es la profundidad, por lo cual va a servir para patología anterior, del tercio anterior, o alguna patología muy específica posterior, que generalmente son los tumores vasculares, como el hemangioma cavernoso, que tiene el famoso hiperreflectividad kappa, y además tenemos los linfangiomas, que también da esta típica imagen en válvulas, que lo que uno ve son los distintos quistes líquidos. También tenemos arteriografía, pero la arteriografía la vamos a pensar como capaz un diagnóstico o una imagen ya más posterior, cuando pensamos en una alteración arteriovenosa. Y la dacrocitografía, por más que es típica de la vía lagrimal, también se la considera parte de la órbita, porque muchos traumatismos o tumores pueden producir desplazamientos u obstrucciones de la vía lagrimal. Y como se ve acá, tenemos un saco dilatado, no hay permeabilidad de la vía. Esto está lateralizado, por lo cual nos está hablando el compro también de la vía lagrimal en esa patología. No sabemos si es traumática o tumoral. Pero lo más importante a saber es la tomografía y la resonancia. Cuando hablamos de imágenes en la órbita, hay que considerarlo, como siempre decimos, un estudio complementario de la evaluación clínica. Lo que dijo recién Gabriela es lo principal. Esto es un complemento de la clínica. Y como se vio, cuando estaba hablando Gabriela, yo pensaba lo rico que es la clínica en la órbita, y la verdad que es lo más interesante y lo que uno nos lleva a pensar qué imágenes pedir. ¿Qué criterios hacemos para pedir una imagen? Sospecha de diagnóstica, es decir, tenemos una proptosis, por supuesto la tenemos que pedir. Evaluación de estructura, tenemos un traumatismo, tenemos que evaluar dónde está el traumatismo. Y evaluación de lesión, sabemos que el paciente tiene un tumor porque lo palpamos, lo vemos, pero queremos ver qué características tiene. Por lo tanto, ¿qué tenemos que evaluar u observar en un estudio? Primero, cuando recibimos, si es una tomografía o una resonancia, qué tipo de corte tenemos, si es axial, coronal o sagittal. La topografía, es decir, dónde está ubicado, detrás del ojo, al costado del ojo, si involucra también otras estructuras paraorbitarias. La lesión en sí, si tiene bordes difusos o nítidos, esto se va a correlacionar un poco con la clínica de Gabriela, si son infiltrativos o capsulados. El aspecto interno de los elementos, si son homogéneos u heterogéneos. Como dije, el compromiso de otras estructuras, y si ese estudio tiene contraste. Ahora vamos a ir viendo cada una de esas cosas. Acá lo que vemos son los distintos cortes que podemos tener, tanto en la tomografía como en la resonancia magnética. Cortes axiales, que son cortes supero-inferiores, es decir, ahí está en verde todos estos cortes que vamos a tener. Coronales, antero-posteriores, y sagitales, es decir, laterales, es decir, de externo a interno. Y esto es importante porque fíjense que hay una estructura muy pequeña y por lo tanto, generalmente, además por los costos, tienden a hacer cortes muy largos, de 2, 3, 4 milímetros, y por lo cual cuando uno hace un pedido en las órbitas tenemos que hacer un pedido de 1 milímetro, porque hay mucha distancia y muchas cosas que ver entre un milímetro y otro en cada uno de los cortes. Por lo tanto, en los cortes axiales vamos a tener distintos cortes. Si lo hacemos por arriba del ojo no vamos a ver el ojo. Este es el típico corte
medio ocular, y cuando vamos más abajo en el piso podemos observar ya más estructuras hasta del seno maxilar. Pero nos quedamos solamente con evaluaciones parciales, por lo cual cuando uno pide la famosa TAC, tomografía axial computada, a los orbitólogos o a los oftalmólogos no nos sirve de nada, nos sirve parcialmente. Necesitamos pedir también los que llaman cortes coronales. Por eso siempre que hagamos el pedido hacemos tomografía computada con cortes axiales y coronales o no sin contraste, como ya vamos a ver, ¿sí? Tanto de órbitas como de tejido periorbitario. Acá pasa lo mismo. Si te hacemos un corte medio ocular, vamos a pasar por el ojo, pero después, si lo pasamos por detrás, vemos solamente las estructuras retrooculares, y siempre también es muy bueno ver la parte de los vértices, ya que ahí está el nervio óptico y podemos tener patologías a ese nivel. Y los sagitales, que son determinadas patologías, capaz lo pedimos para un traumatismo, para evaluar fundamentalmente el piso con su recto inferior, esto es una resonancia, o en una tomografía para ver también generalmente esa zona o al nivel del agujero óptico. Ahora, todo lo que vemos en las imágenes lo tenemos que saber previamente en anatomía, por lo cual todo lo que uno ve, si no conoce la anatomía, no podemos evaluar nada de esto. Y lo mismo con las estructuras en las resonancias magnéticas o en las tomografías. Si no sabemos la anatomía ocular, no vamos a poder interpretar nada. Por lo cual, la base, como siempre decimos, además de la semiología, es la anatomía. Estamos hablando de tomografía y resonancia como las cosas más importantes de imágenes, pero la RX tiene una importancia a pesar de estos estudios. ¿Por qué? Bueno, ahora voy a decir por qué. Pero antes les voy a comentar es que no se habla de cortes a nivel de la RX, sino de proyecciones. Y hay distintas proyecciones, distintas formas de tomar a nivel de la órbita las proyecciones que nos pueden dar información. Los que serían algo coronal se denominan frontonasoplaca o mentonasoplaca, que se llaman Cadwell-Water. Los agujeros ópticos se pueden ver también con las radiografías, es una radiografía oblicua. También se puede ver el perfil, como se ve en la silla turca en este sector, como está acá el diagrama, o la base del cráneo en un corte como si fuese axial, pero ustedes fíjense que estas imágenes se ven tratadas de sacadas hasta de libros para poder visualizarlas, pero es muy difícil tener la precisión que se tiene con la tomografía computada. Acá tenemos una radiografía donde ven esto es el agujero óptico, es esta famosa proyección de Riis, en donde uno puede evaluar. Y capaz antes de la presencia de la tomografía, eso para ver los tamaños de los agujeros ópticos, saber si los chicos tenían un glioma o no lo tenían. Y por lo tanto siempre hubo alguna posibilidad para poderlos observar. ¿Pero tiene utilidad? Sí. La primera, médico-legal. En todos lados tenemos tomografías, no en todos lados hay la posibilidad de hacer una resonancia menos. En el medio de Buenos Aires hay muchos lugares donde no hay, tanto ante cualquier duda, médico-legal, hagan una RX. Evaluación del tamaño orbitario se puede realizar, fracturas del marco orbitario, generalmente no podemos ver paredes delgadas de la órbita, detección de cuerpos estaños radioopacos, osteólisis o hiperestosis, patología de la hendidura fenoidal y del agujero óptico, digamos, evaluación de los senos paranasales, que tal vez es lo más frecuente, y la presencia de calcificaciones. Todo tiene que ser en grandes proporciones porque es muy difícil observarlo. Por eso son las desventajas, la superposición de planos que tiene esta imagen. Esta imagen no vemos solamente un corte, sino vemos todos los cortes uno atrás de otro, entonces no sabemos qué es anterior, qué es posterior, y sobre todo no podemos ver, o tenemos mucha dificultad en ver, las paredes más delgadas. Todo lo que es bueno es lo que es grande, grosero, como es en la órbita, los rebordes orbitarios. Por supuesto, no vemos tampoco el tejido interno a las órbitas, es decir, los tejidos blandos no se ven, y tampoco la presencia de cuerpos extraños orgánicos. Una rama, un lápiz, que a veces aparecen los chicos en esas situaciones. Dicho lo de las radiografías, nos olvidamos, por suerte estamos en lugares donde podemos hacer tomografía y por lo tanto es el estudio a pedir. Fue introducido hace mucho tiempo y esto consiste fundamentalmente en la misión de
de rayos ionizantes que van a ser absorbidos por los tejidos. Esto produce un coeficiente de atenuación de esa radiación que tiene que ser receptada por distintos detectores que están girando alrededor del tomógrafo, produce una reconstrucción de imágenes, la visualización y el guardado de las mismas. Esto es el resumen de lo que es una tomografía. ¿Qué pasa con las imágenes que vemos? A mayor atenuación, es decir, a mayor concentración de sustancia de los tejidos, se detecta menor radiación, y esto se va a ver hiperdenso o blanco, como es el hueso. Tiene mucha captación, el hueso capta mucho, y como tiene mucha captación, concentra la sustancia. En cambio, el aire se va a ver negro y hipodenso, porque no hay nada en donde se pueda atenuar. Por lo tanto, ¿para qué es útil observar la tomografía computada? Bueno, fundamentalmente para la patología ósea. Cuando tenemos un traumatismo, sí o sí patología ósea. Pero lo que tiene de bueno la tomografía es que también en la órbita nos permite ver el tejido blando, ¿sí? Por lo cual, eso es muy importante, tal vez como el primer estudio a uno siempre, porque nos da un poco el panorama de todas las estructuras de la órbita. Por lo tanto, patología ósea como malformaciones congénitas, proptosis, tumores o Graves, los traumatismos, la ubicación de la lesión, erosión ósea o calcificaciones, ahora vamos a ir viendo cada cosa, compromiso extraorbitario, o a veces también para evaluar por dónde voy yo a estar abordando una patología, como vamos a hablar, o va a hablar Juan Pablo o Santi más tarde. Algo importante cuando uno habla y habla con los colegas es hablar bien de las intensidades. En la tomografía, las intensidades de las lesiones o de las imágenes se hablan de densidades, mientras que en la resonancia hablamos de señal, como cuando uno habla en ecografía de reflectividad. Es decir, uno podemos decir cuando hacemos una ecografía ocular que tiene una señal hiperdensa o una hiperseñal. No, tiene reflectividad. Y lo mismo pasa con la tomografía, que tiene densidades, como vamos a ver, o la resonancia, como tiene señales. En cuanto a la tomografía, tenemos hiperseñal, y siempre comparado ¿a qué? A un parámetro común, que es el tejido encefálico. Es decir, nosotros comparamos la imagen que estamos evaluando en base al tejido encefálico. Por ejemplo, este músculo que está engrosado, comparado con esto, podemos decir que está isodenso, está muy parecido. Esta lesión que está acá, comparado con el tejido, estamos diciendo que es hipodenso, está más bajo. O este que es el engrosamiento muscular en la visceral, se ve que está más blanco que el tejido, estamos hablando de hiperdensidad. Esto nos va a dar parámetros también nosotros. Esto me está diciendo que esa hiperdensidad posiblemente tenga actividad. ¿Sí? Tiene líquido, y ese líquido posiblemente va a hablar un poco también que lo principal de la tomografía es la evaluación de las estructuras óseas. Una de las cosas que evaluamos en la parte ósea es la erosión ósea, la osteólisis, que la vamos a ver en estos tumores o patologías, metástasis, tumores malignos de la órbita, carcinomas que vienen de los senos paranasales, a veces infecciones crónicas que no se curan, generalmente sinusitis en los senos frontales, por ejemplo, o tumores quísticos. Entonces van a presentar cómo se va comiendo esto, las distintas partes del hueso, o se altera acá el hueso, o se saca en forma de sacabocados ese hueso. Todas esas pérdidas de estructuras, así medio irregular, habla generalmente de malignidad. Como hablaba antes también Gabriela, todo lo que hablamos hoy en órbitas tiene sus peros. Puede ser maligno en la mayoría de los casos, pero puede no serlo, con lo cual también eso es lo interesante en estas patologías orbitales. En otra evaluación de estructuras es lo que ya nombró recién Gabriela, el amoldamiento óseo, que se ve generalmente en tumores a veces congénitos, como los quistes dermoides, o mucoceles que ya son más crónicos, y en donde se ve amoldamiento. Fíjense esta pared lateral de la órbita, y fíjense cómo está amoldado. No es que está comido, no hay una erosión, sino que el hueso se fue formando alrededor de la estructura quística tumoral, ¿sí? Como se ve acá también. A veces se ve pérdida de
hay una solución de continuidad, pero eso también es por la delgadez a veces que se llega a producir. Esto se llama quiste en reloj de arena, en donde además de estar en la órbita se va hacia la fosa temporal por una comunicación debido a la cronicidad o al desplazamiento que puede llegar a tener. Y la última, que una de las cosas de las que podemos evaluar son las hiperósis, es decir, que haya un crecimiento del tejido óseo. Y eso se ve fundamentalmente en meningiomas o en osteomas fundamentalmente, en algunas metástasis, en displasias o en enfermedades crónicas. Acá tenemos un engrosamiento de las alas mayores de toda la calota, un osteoma que se ve perfectamente en una tomografía. Por supuesto, no tenemos que olvidarnos, tal vez, de la tomografía computada tridimensional, que tiene sus cosas buenas como también sus cosas malas. Dentro de las cosas buenas es que tenemos un cráneo casi in vivo del paciente que estamos evaluando, donde lo podemos ver como si tuviésemos justamente en la mano lo mismo. Esto es una tomografía donde se ve un ojo eviscerado o enucleado, en el cual tiene una hidroxiapatita, que es una hidroxiapatita de calcio. Entonces ese calcio se va a mostrar como hueso y está flotando en el medio de la órbita. ¿Por qué? Porque el gran problema que tiene este tipo de tomografía es que no se ven las partes blandas, como tenía la tomografía computada convencional. Por lo tanto, ¿para qué pedimos una tridimensional? Para traumatismos severos, para alteraciones óseas amplias, una neurofibromatosis, por ejemplo, reconstrucciones óseas que haya que hacer, un grandes traumatismos y uno quiere tener una mejor planificación a veces de la cirugía, se pueden observar eso y como dijimos la gran desventaja es esto. Por lo cual, posiblemente siempre sea un complemento a una tomografía previa. ¿Ok? Entonces, acá ven la 3D y acá ven, bueno, una resonancia, una tomografía y otra tomografía del mismo paciente. Pero a uno le da la idea, fíjense, cuando yo veo esto y dice, bueno, pongo algo acá, no, pero tengo todo el encéfalo que está protruyendo hacia la órbita, por lo cual todo esto tiene que ser estudiado no con un solo estudio, sino con una serie de estudios. Finalmente el contraste de la tomografía. El contraste que usamos en tomografía es el yodo. Generalmente, ¿para qué pedimos el contraste en una patología orbital? En patología vascular. Para malformaciones arteriovenosas, para tumores vasculares como el hemangioma, los meningiomas también pueden presentar una hiperintensidad con el yodo, y todo esto lo vamos a observar fundamentalmente cuando uno ya sospecha en esa patología. A veces también, cuando uno ya sospecha, pide con y sin contraste justamente para ir ganando tiempo y no tener que ionizar otra vez al paciente. Acuérdense, ionizante de tomografía. ¿Dudas de tomografía? Y un diagnóstico. Podés hacerlo también. Están preguntando, además del pedido de tomografía, de cortes axiales coronales de 1 milímetro, si hacer ventana ósea o no. Todo lo que vos puedas evaluar con una sola imagen, por supuesto, sí lo tenés que pedir. Con ventana ósea siempre es mucho mejor, ¿sí? Porque te vas seguramente a evaluar más todo lo que es el tejido óseo, justamente, que vos estás evaluando. Todo también depende de qué patologías tengas, más traumatismos, más tumores que pueden llegar a comprometer las paredes óseas de la órbita, sí lo tendrías que hacer. Es decir, cuanto más lo puedas cumplir, fantástico. Ahora, vas a pedir contraste y no contraste y estás pensando en un tumor de glándula lagrimal, a veces no tiene mucho sentido, pero por eso sí. Ahora, si es un carcinoma, un adenocarcinoma de glándula, sí puedes pedir con ventana ósea porque también querés evaluar el tejido óseo más precisamente. Bueno, con respecto a la resonancia magnética nuclear, a diferencia de la radiación ionizante, esto es una energía liberada que utiliza microondas de radio muy potentes, produce un cambio en los átomos de hidrógeno de las moléculas del agua de los tejidos, y esto es captado por un campo magnético que reproduce las... Es un poco más complejo, esto yo se lo estoy así sintetizando, pero la idea de esto es que lo que vemos fundamentalmente con este tipo de estudios son patologías de partes blandas. Si uno acá quisiera evaluar
el techo de la órbita, la pared interna, el piso, es difícil, por lo cual es también, uno tiene que empezar a evaluar qué estudio hacer cuando ve al paciente semiológicamente, pero generalmente lo usamos como segunda opción la resonancia magnética para tener un panorama mucho más completo con la tomografía. Patologías del nervio óptico, patología vascular, patología graso y muscular, podemos pedirla. Por ejemplo, los gliomas podemos tenerlo, ¿sí? Fundamentalmente. Fíjense cómo se ve en la tomografía el glioma y cómo se ve en la resonancia. Totalmente distinto una captación que la otra. También, como dijimos antes, hablábamos de hiposeñal, isoseñal e hiperseñal. Acuérdense, siempre comparado con el tejido encefálico, una hiposeñal, una hiperseñal y una isoseñal. Por supuesto, ahora como vamos a ver, hay algo que justamente es esto, que es algo que complica un poco más a las tomografías, a las resonancias, perdón, que son los tiempos de relajación. Los tiempos de relajación son múltiples, son un montón, la verdad, y que tiene dos extremos que son los tiempos T1 y T2. En el intermedio de esos dos tiempos, gran cantidad de tiempos intermedios que hacen que, acá estoy yo, mira que bien, tiempos intermedios que hacen también evaluar. Lo que uno tiene que llevarse en este sentido es fundamentalmente ver en qué tiempo estamos, ¿sí? Esta es una regla mnemotécnica, T1 vitrio negro, grasa blanca, y en el T2 vitrio blanco y grasa negra. Acá no se ve bien la grasa porque está tapada por todos los músculos. Pero llévense eso como para saber en qué tiempo. Después vamos a ver por qué. Y uno lo que tiene que comparar es el tejido justamente que está evaluando con respecto a esos parámetros. Como tomamos las intensidades con respecto al sistema cerebral, acá vamos a tomar las intensidades de la lesión que estamos evaluando con respecto a cómo va cambiando con respecto a la grasa y al tejido vítreo. Murió. Tocaron algo y fue. Ahí estamos. Por lo cual, acá tenemos una lesión que es densa o con hiposeñal. ¿Eh? Hipo, intensa no. Hipo, señal, hiposeñal. ¿Ok? Es una hiposeñal con respecto al cerebro. Lo que pasa, fíjense que está en un tiempo T1. ¿Sí? Entonces, cuando lo pasamos a un tiempo ya T2, que no se ve tan, sí lo vemos blanco porque también el líquido cefalorraquídeo se ve blanco, ven que esa misma lesión se intensifica. ¿Y eso por qué? Porque es un tejido inflamatorio, un tejido que al inflamarse, justamente al ser inflamatorio, capta más líquido, y al captar más líquido, como el vitrio y como el tejido como el líquido cefalorraquídeo, nos va a dar una sensación o una presunción de qué tipo de lesión estamos hablando, inflamatoria en este caso. Acá también tenemos tiempo T2, ¿sí? Y cómo va variando justamente en los gliomas, cómo varían. Fíjense en el espesor, es un tejido macizo, un tejido más denso, con poco líquido. Fíjense el líquido cefalorraquídeo que va en las válvulas del nervio óptico. Entonces, ustedes pueden llegar a decir, no es un meningioma, es decir, en una es bastante difícil si es un glioma o un meningioma. Sí hay que valerse de lo que decía Gabriela, porque eso es lo que nos también el resumen de todo. Por eso son complementarios y no evaluar genes aisladas. Una microoftalmía quiste, este es el ojo. Fíjense que en un T1 y en un T2 cómo cambia la estructura de ese quiste. Entonces nos habla un poco de qué tipo de contenido tiene ese quiste y por lo tanto qué es lo que nos vamos a encontrar. Si nos vamos a encontrar con algo macizo que lo tenemos que sacar in toto, o podemos llegar a, por ejemplo, en este caso, hasta drenarlo y después sacar la cápsula. Para todo eso nos va a ir sirviendo los estudios. Contraindicaciones, bueno, los cuerpos extraños intraoculares u orbitario metálico. Cuando tenemos esto no podemos hacer resonancias.
implantes cocleares, marcapasos o clips vasculares, eso también. Por supuesto, la claustrofobia, son lugares cerrados. Hoy por hoy hay varios lugares o centros donde tenemos resonadores abiertos, pero son difíciles de encontrar. Contraste, a diferencia de la tomografía que era el iodo, acá tenemos el gadolinio. Y el gadolinio nos sirve para evaluar estructuras nerviosas. A nivel de la órbita, capaz en el meningioma es lo más importante, o en los gliomas lo más importante, cómo resalta después de la administración. ¿Sí? Acá está sin gadolinio y acá está mucho más resaltado por el mismo gadolinio. Por supuesto, viene esto más de todo lo que es en estudios neurológicos, la esclerosis múltiple se ve mucho mejor con gadolinio que sin gadolinio, que uno lo que pide justamente en esos casos. Ejercicio. Bueno, a ver, ¿qué tenemos acá? ¿Proptosis o no proptosis? ¿De qué ojo? ¿Derecho o izquierdo? Del izquierdo. Bueno, muy bien. ¿Con alteración de la motilidad o sin alteración de la motilidad? Alteración de la motilidad. Perfecto. ¿Qué piensan que tiene? Tiene algo en la órbita. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tengo duda. Esta chiquita tiene una proptosis, ¿no? ¿De qué ojo? No tiene proptosis de acá, ¿no? Ya vamos a ver en el tercer Ateneo, los de MR2, pero eso, tiene una proptosis acá, para poderlo identificar. Bien, ¿qué le piden a este paciente? Tomografía. ¿Y este? Está bien. ¿Y esta? Tomografía. A todos le pedimos tomografía. ¿Está bueno? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué pedimos tomografía? Bueno, exacto. Todos pedimos tomografía. En lo más simple, lo vamos a poner en todo y nos vamos a permitir hacer un estudio de todo, partes blandas y partes óseas. ¿Ustedes querían tomografía? Acá la tienen. ¿Qué ven? ¿Qué ven? Mal. Es una resonancia. Esto es lo que hay que hacer. Hay que mirar. Miren, te traen esto, es una resonancia. Otra de las cosas que no tenemos que hacer nunca es mirar el informe antes de mirar la tomografía. El informe no, después lo miramos al final. Por lo tanto, no, doctor Zumbu, usted... ¿Esto es una tomografía? Perfecto. ¿Por qué no es una tomografía esto? No hay hueso, acuérdense, se ve bárbaro el ojo, se ve bárbaro el tumor, pero no hay hueso. Pero siempre que pedimos primero la tomografía. En la tomografía nosotros podemos ver si está el hueso, si hay erosión, si no hay erosión, si hay hipertosis, si hay amoldamiento. Entonces la relación está, si hay contacto con el globo ocular, todo. Por supuesto, si tenemos la resonancia lo vamos a ver mejor. Pero lo primero es lo primero. A veces me hace falta pedir después una resonancia con esto. Por lo tanto, si es un chico, evitamos también otro estudio general. Por lo tanto, en un hemangioma cavernoso sí se puede llegar a ver mucho más lindo el hemangioma cavernoso en una resonancia. ¿En qué tiempo? Perfecto. ¿Y por qué está más blanco en el T2? Porque tiene líquido. ¿Qué líquido tiene el hemangioma cavernoso? Sangre. Ok, entonces al tener sangre, aumenta mucho esa intensidad. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Primero, ¿qué es tomografía o resonancia? Corte. ¿Qué tipo de corte? ¿A qué nivel? No está el ojo. Medio. No, el ojo no se ve. Ah, retroocular. Perfecto. Bueno, ¿qué se ve? Se ve un músculo, sí, se ve nervio óptico. Estamos hablando de patología, chicos. Se ve acá una lesión en la pared lateral de la órbita que está produciendo un efecto de... ¿Qué era eso? Esto es osteólisis, remodelación ósea, ¿sí? Con un aspecto interno homogéneo, bordes netos.
con las compresiones solamente de la pared lateral, no tiene contraste aparentemente, podemos llegar a pensar por todo eso y por lo que seguramente Gaby antes vio con nosotros, capaz de pensar en un quiste de dermoide. Porque sí, casi seguro es un quiste de dermoide, pero siempre dejamos duda. ¿Qué es esto? Tiempo P1. Lesión, ¿dónde está? Topográfica, la ubicación de la lesión. O sea, estamos en órbita izquierda, sobre el techo de la órbita, o la parte superior de la órbita, en un corte medio ocular, ahora sí, con una lesión que justamente tiene bordes bastante netos, con hiperseñal, ¿sí? ¿Y qué podemos pensar que puede llegar a ser? Fíjense cómo está la grasa también de la órbita. Acuérdense que la grasa estaba blanca y fíjense cómo está ese tumor blanco. Puede llegar a ser un lipoma, sí, puede llegar a ser un tumor también nervioso, de algún nervio del techo, por lo cual uno ahí tal vez sí pida una resonancia magnética. Igualmente acá estamos viendo un corte, hay que ver todos los cortes y ver cómo es ese tumor. Conclusión. Como la primera diapositiva que hicimos en los ejercicios es observar la imagen, no meterse a decir cosas. Evaluar si como decía en la semiología, en la tomografía. Congénita o no congénita. No confiar ciegamente en el diagnóstico informando, usarlo como complemento. Terminen de sacar su conclusión, buena o mala, van y lo leen. Por supuesto, el que da el informe, en teoría sabe más que ustedes, pero vimos muchas veces que no saben más que nosotros. Los tumores, las imágenes nos darán el diagnóstico presuntivo, no lo mismo que en un traumatismo. En un traumatismo vemos una fractura de órbita, pero el diagnóstico presuntivo, el diagnóstico definitivo va a ser la anatomía patológica. Yo he tenido bastante experiencia, o un par de experiencias, en donde creía que era una cosa y tomográficamente hoy la seguís mirando y parece una cosa y anatomía patológica dijo. Así que siempre considerar a las imágenes como un complemento. Muchas gracias.